Presentamos Geopolítica en RCR. Estimados amigos, un placer estar con ustedes, un cordial saludo en distintos usos horarios. Estamos en el segundo año y 6 meses ininterrumpidos todos los días lunes de nuestro programa que luego Red de Comunicación Regional Perú.com a través de sus diferentes plataformas lo repite, lo emite nuevamente. En la sesión de hoy, que es una de las últimas del año, nos quedan todavía otras 2. Ya habíamos enunciado anteriormente que tendríamos el honor, la satisfacción de contar con el doctor Raúl Chanamé Orbe, a quien conocí hace muchos años cuando él era un joven profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde además de haberse graduado en Derecho, también hizo los estudios y tiene su graduación en Ciencia Política y es junto con Francisco Miro Quesada Rada, Paco y otros que fueron en algún momento también dirigentes de la Federación Universitaria de San Marcos. Se me va el apellido de uno de ellos ahora que fue presidente de la FUSM. Nos conocimos un poco antes y crearon ellos la Escuela de Ciencia Política dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos. Esto es una cosa importante porque eso le ha permitido al doctor Raúl Chanamé Orbe, que nos honra con su amistad y sus conocimientos, incursionar más allá del campo del derecho en las disciplinas de la ciencia política y por ende de la geopolítica. Pero antes de la geopolítica, él tiene un señalado trabajo en materia de derecho constitucional, instituciones políticas, sistemas electorales. Ha trabajado tanto en la actividad docente privada como en el servicio público en instituciones en esta materia. Ha sido 2 veces decano del Colegio de Abogados. Y finalmente es una persona que se ha dedicado con mucha disciplina a la historia. Y en ese sentido, yo lo considero un historiador no graduado con papeles. Eso no importa mucho. Recordemos que la calidad, por ejemplo, de María Rostrovsky Díez Canseco no se inició con un papel, por muy distinguido que fuera quien lo emite o la universidad que la consagrara, sino que ella fue una autodidacta y es probablemente hasta hoy, junto con Basadre y algunos otros, Nieto Vélez y algún provinciano más, 2 provincianos más, es una figura insigne de la historia del Perú y de la historiografía del Perú. Hemos invitado a Raúl hoy para que nos diga su perspectiva histórica, geopolítica del Perú, perspectiva histórica. Y yo quiero hacer una brevísima intervención, si me permite, Raúl. Es que con ocasión del bicentenario en el cual tú has tenido y tienes aún un trabajo sólido y distinguido, yo he observado, no en ti, sino en otras personas que han tenido bastante difusión, una confusión de conceptos y categorías de derecho y ciencias sociales donde mezclan etnia con nación, con pueblo, pero sobre todo mezclan Estado con nación. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Y no vamos a entrar en mayores detalles. Entonces, teniendo en cuenta esta distinción fundamental, podemos asumir en nuestra conversación de hoy que cuando nos refiramos a la nación peruana estamos hablando de lo que en derecho es el pueblo del Estado y de las personas que tienen la ciudadanía peruana o la identificación peruana, o que estamos hablando del conjunto de pobladores de este territorio que hoy llamamos Perú, pero que este territorio como Perú no existía en la época de Caral. Existían los Caral, existían los quechuas, existían cualquiera de los otros cerca de 50 grupos en toda esta parte de los Andes centrales, del Pacífico suroccidental central y de la Amazonía central. Pero no existía el Perú, como no existía Chile, no existía Argentina, no existía México. Existían raíces. Mucha gente, termino con esta introducción, mucha gente confunde lo que es la estatura estratégica del Estado peruano, su situación actual y sus posibilidades con una añoranza de lo que no fue. Por eso te he pedido y has aceptado conversar sobre
la geopolítica del Perú, estamos hablando del Perú Estado y del Perú sociedad, que tiene que ver con el Estado, una nación donde se hablan varios idiomas, donde hay distintas características étnicas, incluso hoy día hay una gente que no le agrada, considera un insulto que le digan tú eres de la etnia tal o de la etnia cual, lo consideran un insulto, pero son tonterías en las cuales no vamos a caer. Dicho esto, no quiero extenderme más, te ruego tu primera idea central o tus primeras ideas centrales sobre la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu reflexión sobre la geopolítica del Perú, teniendo en cuenta la historia, no solo de los acontecimientos, no solo de las instituciones, sino de la larga duración? Y gracias de antemano. Adelante, Raúl. Muchas gracias, estimado Manuel, por esta gentil invitación, y yo reflexionaba sobre la introducción que hacías sobre los antiguos peruanos. Los antiguos peruanos no conocieron el Perú. El Perú como idea es una concepción reciente, muy reciente, de los últimos 300 años, donde se va creando lo que Pablo Macera dijo, la autoconciencia de lo nacional, ¿no? Con UNANUE, con la Sociedad Amantes del País, que publicó el Mercurio Peruano. La primera pregunta que se plantea este periódico fue: ¿qué cosa es el Perú? Y empieza a responder UNANUE que el Perú es la geografía, son los Andes, es la coca, son los mares, son los antiguos peruanos. Es una construcción que ha ido asumiendo una personalidad colectiva como identidad, que está en construcción porque no está acabada, ¿no? Es la dialéctica de las naciones. Tu pregunta sobre geopolíticamente qué es el Perú. Estamos conmemorando los 200 años de república. Estamos conmemorando 200 años de república, no 200 años de nación, no 200 años del Estado. Estamos conmemorando 200 primeros años de vida republicana. Y eso hay que identificarlo con precisión. ¿Qué somos geopolíticamente? La batalla de Ayacucho, a la cual hemos conmemorado el 9 de diciembre, de manera discreta, debió ser una conmemoración grande, no fue así, pero la batalla de Ayacucho nos sitúa en la geopolítica mundial. Aquí en los Andes peruanos se decidió el destino de un continente, y en eso Bolívar era sabio geopolíticamente. Cuando Bolívar llega al Perú el 1 de septiembre de 1823, la causa independentista estaba casi perdida. Casi perdida. Lo que subsistía era el ánimo, el entusiasmo por la independencia, pero en términos materiales y en términos tácticos habíamos sido derrotados. Por eso Bolívar va a plantear que la definición de la independencia no se puede hacer en la costa, no se puede hacer en los mares. La definición de la independencia tiene que hacerse en los Andes peruanos, donde habita en ese momento la mayoría de los peruanos. Y por eso Bolívar tomó la iniciativa militar de contraatacar a los realistas en los Andes. Los realistas habían establecido su capital en el Cusco y eran muy fuertes, muy sólidos, porque dominaban la geografía. En tanto, las expediciones libertadoras del norte y del sur eran expediciones de la Chala, de la costa, y en la costa no habíamos tenido grandes éxitos. Por eso Bolívar acertó en descubrir que el suelo, el territorio, es un factor determinante también de la lucha revolucionaria. Por eso la lucha se planteó en los Andes. Y hoy, 200 años después,
con la inauguración del puerto de Chancay, otra vez volvemos a descubrir la importancia de la localización de nuestro territorio. Hoy día el Perú, diríamos, es una puerta hacia el Pacífico, hacia los extramuros de Asia, que es el continente del futuro. Yo creo que Hegel se equivocó. Hegel decía que la historia había empezado en el Oriente y terminaría con el fin de la historia en Europa. Se equivocó Hegel. Se equivocó. Europa ha sido una etapa de madurez de la historia, pero el Oriente, con China y la India, está demostrando que ellos serán las hegemonías del siglo XXI. Y aquellos estados que se sitúen en esa dinámica son los que podrán, quizá, si lo saben entender, prosperar con estas hegemonías. Entonces, hoy día estamos ante tu programa que tiene que ver con la geopolítica, estamos ante un nuevo momento geopolítico que hay que analizarlo, que hay que plantearnos seriamente las alternativas que debemos tener ante estos desafíos de la geografía mundial. Excelente introducción. Me permito colocarte un tema para ver el conjunto del territorio peruano, de lo que hoy es el territorio de la República del Perú, en los siguientes términos. El primero, para subrayar lo que tú has enunciado sobre la formación de la conciencia. Y esta formación de la conciencia hasta fines del siglo XVIII, casi entre mediados y fines del siglo XVIII, no recuerdo la fecha exactamente, tú me la puedes decir si la tuvieses en mente. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán no se dirige a los peruanos, no se dirige a los bolivianos, no se dirige a los gran colombianos, no se dirige a los venezolanos, no se dirige a los argentinos o rioplatenses, ni menos a los chilenos, que en el caso de América del Sur tenían una cierta particularidad, una cierta diferenciación ya durante el virreinato, por lo que tenían cierta autonomía con la Capitanía General. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán se dirige a los españoles americanos, escribiríamos ahora, antes no se usaba el guión, hoy día también se recomienda no usar, es la famosa carta a los españoles americanos, con lo cual nos quiere decir que habían naciones más extendidas que no habían consolidado en estados, punto uno, ni menos en repúblicas, que es un asunto posterior. Ahora bien, punto dos, es en el virreinato que la corona española, desde la metrópoli, establece una pugna con la corona lusitana, tanto cuanto estaba en Lisboa como cuanto pasó al Brasil a raíz de las guerras napoleónicas y de la invasión de Portugal. Entonces hoy tenemos el 62% del territorio nacional de la república que nos queda, que está en la Amazonía. Y esa Amazonía tiene por un lado el puerto de Chancay y por lo tanto los intereses globales de China y de otros estados. No es solo de China el inversor, es de otros estados también, hay que acordarse de eso. Eso es lo que mucha gente olvida, cree que ya con China nos vamos en el bus sin que suba ningún otro pasajero o no haya otro bus. Pero por el otro lado tenemos el Brasil, y entre China y Brasil, mediando la baja y alta Amazonía, tenemos los BRICS. ¿Cómo ves tú este panorama dentro de tu reflexión histórica? Bien, tú te referías a la carta a los españoles americanos de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, escrita en 1792 y publicada en 1799 por el gran Francisco de Miranda. Y allí no existía la categoría peruana, existía esta categoría híbrida, mestiza, del criollo, que era considerado el español americano, ¿no? El español que vivía en América. No existía todavía esta identidad propia
de lo peruano, que se va a construir precisamente a fines del siglo XVIII, cuando se produce la rebelión de Túpac Amaru en 1780, donde se plantea otro problema, el problema de la mayoría nacional, ¿no? Porque este territorio, las élites eran los criollos americanos, pero la mayoría nacional eran los nativos, los pueblos originarios, los indios en general, que van a encabezar una sangrienta rebelión con Túpac Amaru, propugnando no solamente un tema tributario, sino también un cambio de modelo del régimen político. Y va a aparecer en esas circunstancias lo que Macera llama un momento de la autoconciencia nacional. Vizcardo y Guzmán también planteó un tema continental, que es la idea que la va a proseguir Bolívar. La independencia no es la independencia solo de los que habitan el virreinato del Perú. A propósito, el próximo año vamos a conmemorar los 500 años de la aparición de la palabra Perú. Ya estás invitado, ¿ah? Yo iba a dejar esto para el final, pero te agradezco tu anticipación. Adelante, por favor. Sí, ojalá que, así como tú, otros presten atención, ¿no? Conmemoramos 500 años de la aparición de un concepto geográfico que luego se hizo concepto mental, concepto ideológico, concepto de identidad. Tú hacías la pregunta, y Chancay, el puerto de Chancay, ¿qué otros desafíos tiene? Tiene otros desafíos geopolíticos que corresponden a los peruanos ver la envergadura y la dimensión del desafío. El otro reto es Brasil. Brasil aparece muy próximo. Brasil es uno de los pocos estados latinoamericanos que tiene una visión global de los problemas brasileños, ¿no? Yo quisiera que eso se diga, que el Perú tiene una visión global de los problemas peruanos, ¿no? Yo creo que todavía no tenemos esa visión global de los problemas peruanos. Brasil sí es un estado con conciencia de los problemas mundiales. Por eso Brasil es uno de los pocos países latinoamericanos que tiene relaciones preferentes con África. Brasil tiene relaciones preferentes con África. El papel, por ejemplo, que se consume en Brasil es papel sudafricano, ¿no? Brasil tiene una gran industria, pero se basa en materias primas que vienen del continente africano. Brasil tiene relaciones con Europa, pero requiere también tener relaciones inmediatas, rápidas con Brasil. Y para eso Perú es este intermediario. Ojalá que los peruanos asumamos el papel bisagra que tenemos con muchos países y sepamos sacarle las ventajas oportunas a este tipo de relaciones. Es por eso que a partir del puerto de Chancay nos damos cuenta que la carretera panamericana, iniciada por Leguía, ya ha resultado insuficiente, pues. Es insuficiente para el nivel de flujo, de tránsito que requiere la carretera panamericana. Y otra vez volvemos. No es posible, pues, que tengamos esa carretera central. La carretera central es una vergüenza para el nivel de desarrollo que requiere el país, ¿no? La infraestructura no es la pertinente, no es la pertinente. Necesitamos China, por ejemplo, ese es un tema que hay que saber explotar. China ha desarrollado la mejor tecnología de trenes rápidos, la mejor tecnología del mundo de trenes rápidos. Y el Perú lo que no tiene precisamente son trenes, o los que tiene son muy lentos, muy obsoletos. Sus tecnologías no corresponden al desarrollo
del mundo contemporáneo. Por eso necesitamos saber establecer esas alianzas que potencien nuestra infraestructura, nuestras carreteras, nuestra electricidad, las energías alternativas, donde también otra vez China tiene ventajas. Y entonces tenemos que aprender, emular, asimilar las tecnologías que nos traen estos países, preservando nuestra independencia, Pero para preservar la independencia necesitamos esa sociedad con autoconciencia, con liderazgos que correspondan a la lógica del siglo XXI. Todavía en el Perú discutimos, yo veo en los programas públicos, se discuten temas del siglo XX. No discutimos temas del siglo XXI, discutimos temas básicos, elementales, discusiones a veces absurdas, que no corresponden a una agenda de temas contemporáneos, globales y con conocimiento técnico. Hay mucha pobreza conceptual en nuestros liderazgos y creo que el puerto de Chancay ha sido un sacudón, espero que sea un sacudón permanente y no un sacudón momentáneo, pasajero, ocasional, para comprender los problemas que presenta el mundo. El Perú también necesita, así como necesitamos de Asia, también en algún momento vamos a necesitar de África, también en algún momento vamos a necesitar de Brasil. Y tú has mencionado, ¿qué proyecto tenemos para ese 60% del territorio, que es territorio amazónico, reservas naturales? Hoy día, ¿qué cosa es esa reserva natural? La minería ilegal, la tala, madre de Dios, es una vergüenza como política pública. O sea, ¿qué aporte estamos dando internamente cuando vemos cómo madre de Dios se desforesta? Madre de Dios, en vez de convertirse en una ventaja para los peruanos, en una ventaja por su naturaleza, por su riqueza, se convierte con la minería ilegal, se convierte en una carga para el país, porque se ha ceñido de criminalidad, de trata de personas. Entonces, yo creo que allí nos damos cuenta que lo que Raimondi hablaba en el siglo XIX, un italiano que este año hemos conmemorado también su natalicio, nadie se ha acordado de eso, nadie se acuerda porque el país parece que no tiene memoria histórica, nos dijo, ¿no? Ustedes son una potencia, pero no son conscientes de eso. Son una potencia inconsciente de la dimensión, del tamaño, del espacio que nos ha dado la naturaleza, y que en vez de aprovecharlo, lo malgastamos, o, como en Madre de Dios, lo destruimos simplemente. Muchas gracias por mencionar lo de Raimondi. Permíteme un micro paréntesis pensando en el 2025 y el 2026. Yo pasé algunas notas indicando que estaba preparando algunos programas para el próximo año y no quise ser detallista, pero una línea de trabajo debe ser las conmemoraciones. ¿Qué conmemoramos como República del Perú? ¿Qué conmemoramos como continente? ¿Qué conmemoramos como parte de la humanidad, por ejemplo, en temas ambientales, en temas de derechos humanos, en temas de construcción de paz y así sucesivamente? Y lo menciono y te agradezco que menciones eso para poder contar contigo y con otros colegas de San Marcos, del exterior, de otras universidades en esta materia. Muchas veces las efemérides son para bombo y tambor, no se trata de eso, o para ir a misa, no se trata de eso. También se trata de eso porque hay diversidad cultural, religiosa y de opiniones en nuestra república, en el país, pero lo importante son conmemoraciones que tengan que ver con el hombre, su economía y su ecúmene, y esa economía y ese ecúmene tiene que ver también con la política, ¿no? Por eso hablamos, y ustedes en San Marcos bastante han discutido sobre el tema de
de ecopolítica. Bien, cierro el paréntesis y me gustaría que nuestros acompañantes, quienes nos escuchan y participan con nosotros, conozcan en particular tus ideas centrales sobre el libro último que has publicado. No sé si de repente en estos días hay otro, porque eres bastante prolífico en la producción y en la edición. Me refiero precisamente a República Inconclusa. Mucha gente, insisto, confunde república, que es una forma de Estado, con nación, con sociedad, y muchas veces identifica república solamente con un territorio y se olvidan de un factor fundamental, que en toda república, como que es una forma de Estado, no está solo el territorio, sino que está la población. Y hay personas en el Perú que se olvidan que Pepe Matos Mar, otro de los cultivadores de nuestra antropología, nuestra historia, como Pablo Macera en la cuestión histórica, nos recordaba ya en los años 80 que en Lima se habla más quechua, hay más quechua hablantes que en el Cusco. Entonces, eso nos da un dato sobre la composición de la población y de las instituciones. Si quieres lo hablamos después, porque eso ya has mencionado de alguna forma, de manera indirecta. Entonces, reflexiónanos, compártenos tus ideas centrales de por qué hablas de una república inconclusa. Adelante, Raúl. Sí, en 1822, en las bases de la Constitución, se estableció, tras un arduo debate entre Bernardo Monteagudo y Faustino Sánchez Carrión, el primero planteaba establecer una monarquía como tránsito para llegar posteriormente a la República, y Sánchez Carrión refutaba esa idea señalando que debíamos ser y establecer desde la primera hora, desde el primer minuto, una república para que se cristalicen los sueños igualitarios de la libertad. Se estableció una república, pero que, como carecíamos de la autoconciencia, no sabíamos para qué servía una república, y creamos el mito fundacional que, dando constituciones, íbamos a conseguir la riqueza, la unidad, la igualdad y el bienestar. Y eso se demostró falso. Ninguna norma cambia la realidad, ninguna norma cambia la realidad por sí misma, sino una norma es producto de un consenso cultural de los pueblos que establecen los límites a sus libertades. Y entonces por eso construimos modelos impostados, repúblicas utópicas, alguien la ha llamado repúblicas aéreas, ideales, pero que no tienen que ver con la realidad. Por eso, durante 200 penosos años, hemos pasado por diversas etapas y no hemos sabido, hemos creído durante 12 veces que cuando no funciona un sistema de gobierno, un régimen político, se soluciona el problema dando una nueva constitución. Y en eso siempre estamos, periódicamente. No funciona el poder ejecutivo, entonces, ¿cuál es la solución? Da otra constitución. Eso no es un mito peruano, es un mito latinoamericano. Un investigador alemán estableció que América Latina en los últimos 200 años había producido más de 250 constituciones. Todo un récord mundial de hacer constituciones que duraban, algunas duraban un mes, una semana. Hay constituciones que han durado una semana de vida, ¿no? Entonces, creyendo en ese mito fundacional, yo enseño derecho constitucional y hablo con conocimiento de causa de que ese es el mito. En el Perú también ha funcionado así, ¿no? Cada 15 años venía alguien nuevo y decía, vamos a refundar la república. O sea, no sabía qué significaba república, pero quería refundar la república. Y lo primero que hacía era derogaba la constitución anterior porque nadie la acataba y promulgaba una nueva constitución que iba a correr exactamente la suerte de la anterior. Nadie la iba a acatar. Entonces,
Es por eso que yo a este libro, que está en la 8ª edición, que ha tenido mucha lectoría, especialmente de jóvenes, le puse un título que ha producido debate. El título es La República Inconclusa. Ideamos un gran modelo. ¿Qué cosa es una república? Una república es un modelo institucional basado en la voluntad general de los ciudadanos, basado en los límites al poder, basado en que el presidente se somete a esa ciudadanía y no se convierte en mandamás de esa ciudadanía. Pero no hemos podido construir eso. Por eso la república ha quedado como una gran promesa, pero que no se ha cristalizado. Ha quedado como una promesa que no se ha cumplido al cabo de 200 años. Y el deber nuestro es precisamente identificar por qué no se ha cumplido, qué ha fallado. ¿Qué ha fallado? Ha fallado la clase política, han fallado los programas, han fallado las ideas de gobierno para que esta república no se haya podido cristalizar. Pero yo en los 200 años he encontrado algunos momentos de lucidez colectiva. Por ejemplo, en 1872, Manuel Pardo encarnó un momento de ensueño de la República, cuando planteó construir los ferrocarriles con la ganancia aduanera. Pardo ideó que debía salir un ferrocarril de Lima y llegar hasta los afluentes del río Amazonas, de tal manera que el Perú integre la costa, la sierra y la selva. Y Pardo propuso que se haga un ferrocarril de Mollendo, pase por Arequipa y llegue hasta el lago Titicaca en Puno, de tal manera que todo el sur andino se integre en una escala económica. Y lo propio planteó en el norte, un ferrocarril que salga de Pimentel, del puerto lambayecano, y cruce hasta el Alto Marañón, y de ser posible se conecte con Brasil. Y entonces, esas eran ideas que buscaban que la república se cristalice materialmente, se integre económicamente y los hombres identifiquen todas sus potencialidades regionales. Esa idea lúcida fue truncada por la guerra con Chile, la guerra del salitre. Y de allí no hemos vuelto con esas ideas. En el siglo XX, Leguía en 1924, precisamente para el centenario de Ayacucho, planteó hacer una carretera panamericana que una todo el Perú desde Tumbes hasta Tacna. Y esa idea que se inició con la carretera Lima-Ancón se concretó en 1940 bajo el gobierno del presidente Manuel Prado. Y esa carretera ha sido un articulador formidable del mestizaje peruano. Esa carretera ha sido, explica el desborde popular, explica los cambios que se van a dar en los últimos años. O sea, la infraestructura física ha sido un factor de integración del país. Ha sido un factor del bienestar del campo a la ciudad. Se han producido todos estos fenómenos de migración, de lo que Matos Mar llamaba la cholificación. O sea, ¿qué es el producto de estos cambios? El cholo peruano, en clave positiva, no en clave despectiva o negativa. Ha surgido un factor étnico, sociológico nuevo, que es el cholo peruano, ¿no? Que es el factor integrador.
¿no? El racismo se mantiene, pero es minoritario, es marginal, es la tendencia regresiva, no es la tendencia hegemónica, porque el día de hoy el mestizaje ha calado de tal manera que el cholo es el factor, el común denominador de los peruanos. Y eso creo que es un factor progresivo gracias a esta integración, todavía incompleta, todavía parcial, pero que en este siglo XXI hay que retomar para crear y culminar la fase institucional. ¿Qué es lo que está fallando el día de hoy? Las instituciones. Las instituciones no funcionan. No funciona el Poder Judicial, no funciona el Ministerio Público, no funciona la policía, no funcionan las instituciones. Y entonces, para tener una república, las repúblicas, esa es una diferencia con los otros regímenes políticos. La república se basa en instituciones, no en personas. En instituciones, no en personas. Los otros regímenes se basan en personas, se personaliza el régimen político. Pero la república debe basarse en instituciones, más allá de los seres humanos. Y eso es lo que falta en el Perú en el siglo XXI. Permíteme, a partir de lo que acabas de señalar de Pardo, que luego con eso es la emergencia de lo que en los años 60 se llamó Proyecto Nacional. Todavía se sigue hablando en esos términos, o proyecto de Estado, para hablar de una manera un poco más concreta, tanto en términos jurídicos como en términos de ciencia política, ¿verdad? O de administración pública. Lo que ocurría con estas élites, las primeras élites civilistas, que no solamente eran blancos de etnia, sino que también habían mestizos, cosa muy importante a recordar, porque mucha gente piensa hoy día que las innovaciones se deben a los indígenas o al mestizo que tiene rasgos, lo que llamamos fenotipo más indígena, y que termina en una suerte de prejuicio racial del otro lado, tanto blanco por uno al cual aludiste y indígena por otro, como si lo indígena fuera sinónimo de sociedad peruana y no de una parte con varias expresiones de ello. Pero ¿qué conocían estas autoridades electas como Pardo? Conocían la geografía. Mientras tú hablabas, yo estaba superponiendo mentalmente el mapa que tú describías con el mapa de las propuestas de las interoceánicas. Grosso modo es lo mismo. Un poco más, un poco menos es lo mismo. Y lo que no hemos tenido es lo que tanto, por lo menos en mi formación en ciencia política y otros más, en la caracterización o determinación de un sistema político se trabajó en los años 50 y 60 y en Europa antes también, y los chinos a su manera antes, sin hacer discurso científico, en términos de red de comunicaciones terrestres y marítimas, y hoy día aéreas y de otro tipo. Dicho esto, ¿cómo ves tú cuáles son las élites peruanas hoy día para poder hablar de gente que, en el sentido no de minoría selecta solamente por el dinero o por la trafa, sino la minoría selecta por su responsabilidad y por su desempeño frente a sus conciudadanos y al conjunto de la sociedad, y aún hasta el extranjero también? ¿Cómo ves tú eso ahora? Sí, yo creo que si hay una crisis, es una crisis de ideas, ¿no? Es una crisis de ideas. No está fallando la economía, hay sujetos, hay juventud, pero carecemos de ideas. O sea, el centenario, cuando conmemoramos el centenario, tuvimos una explosión de ideas. De ahí surge el APRA, el socialismo de Mariatti, el socialcristianismo de Víctor Andrés Belaúnde. O sea, una explosión de ideas orgánicas, doctrinales, la idea de plasmar un proyecto nacional, tesis del CAE, ¿no?, de los años 50.
Todas estas ideas, bien que mal, se han cumplido. El país se integró materialmente, económicamente. El gran problema de principio, el gran problema hasta los años 50 era el analfabetismo. De cada 10 peruanos, 5 no sabían leer y escribir. Ese es el gran problema. El día de hoy es aplastante la alfabetización. De cada 100 peruanos, 3 no saben leer y escribir. Es una minoría que deberíamos resolverlo, deberíamos tener analfabetismo cero en el Perú, ¿no? Pero lo que carecemos es de la élite que proponga las ideas. O sea, no hay una huelga, hay un vacío de ideas. No discutimos, no se discute. Y la muestra de ese vacío de ideas es la conmemoración de los bicentenarios. Una orfandad que se ha limitado a desfiles, bombardas, porque no hay ideas. Porque si hubieran ideas, el debate estaría planteado sobre esos proyectos. Es por eso que yo sí creo que debemos volver a la idea del proyecto nacional, pero ya no en clave caemista, porque esas claves ya fueron superadas, ya han sido superadas largamente por la globalización, por el flujo de capitales, por las economías emergentes, por las nuevas hegemonías. Ya han sido superadas muchas de esas ideas y creo que hoy día hay que articularnos en la nueva dinámica mundial. Por ejemplo, tú hablabas de la comunicación, pero el día de hoy la comunicación no solamente es física, es multimodal. O sea, se usan diversos sistemas para comunicarnos. No, ya hoy día, miren, ya con la inteligencia artificial, muchas de las categorías que usábamos han sido superadas. La inteligencia artificial es una revolución. Por ejemplo, ya en Europa he participado de debates, se está discutiendo las 4 horas de trabajo, porque la productividad del ser humano se ha incrementado con las nuevas tecnologías. Y entonces hoy día se habla de un nuevo derecho, se habla del constitucionalismo virtual, de nuevas categorías, porque el mundo por las tecnologías, por ejemplo, hoy día estamos de lo más normal hablando virtualmente, ¿no? Sin desplazamiento físico, y nuestra productividad se ha incrementado. Entonces estamos ante nuevos desafíos. A esos desafíos hay que darle respuestas. Hay que darle respuestas. Por ejemplo, yo creo que la Universidad Peruana no está produciendo en la dimensión de su tamaño. El Perú es uno de los países que tiene una de las rentas universitarias más altas, per cápita más altas de América Latina. O sea, en el Perú, por población, tiene más universitarios que Estados Unidos. Ahí está la data. Pero los universitarios peruanos producen en el nivel del norteamericano o del europeo. No. Ahí viene el problema. O sea, entonces, ¿para qué tenemos tanto universitario? ¿Para qué tenemos tanto graduado? ¿Para qué tenemos tanto licenciado? Si este licenciado puede terminar de taxista en el Perú. Entonces, tenemos que plantear. Antes el problema es que no habían universitarios. Ahora ya no ese es el problema. El problema es que tenemos mucho universitario que hace taxi, ¿no? O la formación que se da no corresponde al siglo XXI. Entonces, estamos generando más abogados, más sociólogos, estamos generando, pero de repente ya la inteligencia artificial los va a superar, ¿no? Entonces, tenemos que plantearnos seriamente los desafíos del siglo XXI en términos públicos, ¿no? El cambio climático, por ejemplo, el tema del agua, la falta de energía. ¿Cómo combatimos esto? Los niveles de pobreza que se mantienen
estacionados. El otro tema que debemos discutirlo seriamente, la informalidad. Ningún país puede desarrollarse con el grado de informalidad que tiene el Perú. Hay una última encuesta, yo le he prestado atención. Siempre se ha dicho que la informalidad en el Perú es el 70% y que lo formal es el 30%. La formalidad está en retroceso. En Puno, la informalidad es del 91%, en Andahuaylas del 93%. O sea, allí no hay Estado. Entonces, la informalidad se convierte en una traba para las políticas públicas, para cualquier plan de desarrollo, para cualquier democracia. La informalidad, porque el día de hoy, ¿dónde se da? ¿De dónde proviene el sicariato? ¿De dónde proviene este crimen organizado? ¿De dónde proviene? De esta informalidad, ¿no? Que no tiene reglas, que no tiene límites, que es depredador, ¿no? Entonces, estamos ante nuevos desafíos. Yo lo he denominado a esta etapa al capitalismo achorado. Desde mi punto de vista, marchamos hacia un nuevo auge del capitalismo mundial. Yo lo llamo el cibercapitalismo, pero, pero nos enfrentamos, pues, en el caso peruano, a un capitalismo achorado, ¿no? Donde a veces hasta el lumpen termina hegemonizando redes económicas, muchas de las cuales son ilegales. Y entonces creo que hay que ponderar adecuadamente cuáles son los desafíos. Por eso digo, yo encuentro una huelga de ideas, leo un periódico y no me dice nada, veo a un comentarista, no me dice absolutamente nada nuevo. No encuentro ideas matrices para generar una discusión propositiva en términos gubernamentales en el Perú. Sí, debo decir que me gustan mucho tus últimas expresiones y me recordó algo que en mi generación, que es anterior a la tuya, se atribuía una frase a Trotsky, pero era parte de los estudios de estructuralistas, tanto marxistas como no marxistas, ¿no? Entonces se hablaba del desarrollo desigual o crecimiento desigual y combinado de las sociedades. Entonces, sociedades que tenían un capitalismo avanzado, con el uso de bancos, en fin, con todas las modernidades de los siglos XIX y XX de aquel entonces, pero al mismo tiempo un campesinado atrasado, luchas religiosas, mucha informalidad, contrabando, ausencia de vigencia de la ley, y luego a través de tanto inversiones en condiciones de paz como inversiones en guerra, a través de todos esos procesos se va logrando cierta superación de los factores menos capitalísticos, menos modernos, ¿no? De menor composición de capital. Entonces, es una idea que yo creo que tenemos que explorar un poco más para respondernos a preguntas que también creo que estamos insinuando, tanto en tu exposición como en mi reflexión, y es cómo entonces aprovechar estas potencialidades, porque esos 7 de cada 10 u 8 o casi 9 de cada 10, según otras encuestas, las últimas que acaban de salir y que no he terminado sino de ver los títulos, están ahí, es la población, el pueblo, parte del pueblo del Estado. Entonces no se puede prescindir de esas personas ni de sus características, sino que hay que buscar que eso pueda orientarse. Y ese es un proceso que creo que coincidimos bastante largo, es el proceso que yo he llamado de sistemática deseducación en el Perú en los últimos años y que se reflejan en estas contradicciones. Más egresados, más titulados, más universidades. El Congreso de la República acaba de aprobar ayer más universidades y mientras tanto el factor de tecnificación intermedia, que no niega la universidad posterior, pero que sí le da un curso suficiente a la vida, a la buena vida, a la buena calidad de vida para la gente, está completamente atrasada. Y
queremos ser socios de la China y de otros, pero nos olvidamos de esas 4 claves que han tenido los asiáticos, tanto los grandes como los pequeños, para ser lo que son hoy día, ¿no? Entidades pujantes y sobre las cuales además hay muchas becas hoy día que andan ahí tiradas porque no se tienen los requisitos de idioma, no digo solo del inglés, sino también del español. Entonces, en este contexto, mi última pregunta es, ¿cómo ves tú la posible relación, o sea, con qué élites de países vecinos podemos tener algún grado de mejor relación para construir, no digo un proyecto nacional, sino detener esta desestructuración y esto que nos está ocurriendo y aprovechar mejor esta circunstancia geopolítica compleja, pero existente, realmente existente, que tú has mencionado desde el comienzo? Tenemos que unirnos con cualquiera, con Bolivia, con Brasil, con Colombia, con Chile, con Ecuador, porque no se puede pensar a estas alturas del partido, y eso lo tienen muy claro, lo del Tratado de Libre Comercio del Norte y lo del Mercosur, no se puede salir un país por su lado. ¿Qué te parece este desafío? ¿Qué reflexionas? Sí, yo creo que el mundo del futuro o del presente es un mundo que marcha a economías de escala. O sea, cuando hablamos de economía de escala, por ejemplo, en Sudamérica, los que mejor están posicionados para esa economía de escala son Brasil, 200 millones de habitantes, México, 130 millones de habitantes, en su intercambio con los países centrales. Países pequeños, cuyos mercados son pequeños, frágiles, débiles, Perú, Bolivia, Ecuador, tienen la tarea inevitable de integrarse económicamente. O sea, por ejemplo, el Acuerdo de Cartagena, o lo que llamamos la Comunidad Andina, tiene que avanzar a pasos acelerados. Por ejemplo, es muy bueno que Chile esté participando del Parlamento andino, porque así se hace un mercado normativo de 130 millones de habitantes. Argentina, con su nuevo presidente, ha amenazado con procesos de integración económica, porque se necesitan economías a escala para poder ser un factor de referencia con el Asia, ¿no? Por eso hablamos ya de 130 millones de habitantes. No somos los 34, 35 millones de peruanos. No. Estamos hablando de una escala mayor. Necesitamos. Yo digo, ¿cuál fue la falla del Acuerdo de Cartagena? Nació en un etos, en un ámbito proteccionista, y esa fue su falla mortal. Esa fue su falla mortal. No entendió la lógica hacia dónde marchaba la economía. Ahora creo que tenemos claro hacia dónde marcha la economía. China es el ejemplo. Es economía de mercado, sin ambajes. Y entonces marchamos a una economía de mercado. Entonces hay que insertarnos en esa economía de mercado, pero la economía de mercado negocia con referencias poblacionales. Por eso necesitamos integrarnos. Hemos tenido éxito en la Alianza del Pacífico, hemos tenido éxito con el TLC con Estados Unidos, pueden revisarse las estadísticas, son ampliamente favorables para el Perú. Y al cabo de 15 años de TLC con China, por eso se hace el puerto de Chancay, porque tenemos TLC con China, y eso le digo a los amigos que se oponían al TLC, a los TLC, el puerto de Chancay existe gracias al TLC con China. Y el Perú ha sido incorporado a la ASEAN. Perdóname, nos queda un minuto, sí. Redondea tu idea, por favor. La redondeo, hay que insertarnos en la economía a escala mundial
y ser un firme protagonista de esta economía mundial. Hay que tomar la iniciativa, que no solamente sean los empresarios, sino la clase política peruana, que empiece a pensar el Perú en clave mundial. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Raúl. Necesitamos una clase política con personas como tú y como otros que hemos invitado, como tus colegas de San Marcos y de otras universidades, empresarios que tengan pensamiento, no que sean sujetos de TikToks, nada más. Hasta pronto, la próxima conversación el próximo lunes. Muchas gracias, un gran abrazo. Hemos presentado Geopolítica en RCR.